Bueno, hoy tenemos el lujo y el gusto de recibir a un gran amigo que se llama Mauro Belande, que bueno, donde lo conocí en mi colegio, en el Mark Twain, en el año 2008, otro que tuvo la gracia de ser profe mío, y bueno, no sé por qué me ha pasado muchas veces de tener profes que nos llevamos muy mal durante las clases, pero después terminamos siendo íntimos amigos. Entonces digamos, la suerte de tener de amigos a ex, mira, no sé si es de jardín, pero de primario, secundario y en adelante, y bueno, Mauro es uno de ellos. También fue al que yo le pedí que fuera el que me entregue el diploma en el secundario, cuando terminamos el secundario. Y bueno, Mauro, más allá de lo formal, que es profesor de historia de la Universidad Nacional de Córdoba, y esto quizá le agrega a este curso un distintivo, porque hemos tenido dos abogados, un ingeniero, también es egresado del Colegio Nacional de Montserrat, ha sido profesor en el Montserrat y en el Mark Twain, y bueno, hoy además es una de las mentes más lúcidas y sobre todo disruptivas, así que les adelanto que no esperen encontrar a alguien parecido a Antonio María, porque justamente son perfiles totalmente distintos y creo que eso, bueno, va a enriquecer muchísimo más este curso. Una de esas características que a mí me parecen deslumbrantes en una persona, que es la capacidad de hacernos pensar, y que él, lejos de dar por sentado todo lo que se nos enseña o todo lo que nosotros aceptamos como verdades absolutas, él va a la fuente y la cuestiona, y él busca comprobar si lo que se nos enseñó o lo que nosotros asumimos como verdadero es verdadero. Bueno, una de las bases de lo que debería ser la vida. Lo que pasa es que más de una vez renunciamos a esa exhortación a buscar la verdad, y bueno, terminamos muchas veces con propaganda, con eslogans, con consignas que uno las va asumiendo como verdad, y no necesariamente nos tomamos el trabajo y el esfuerzo intelectual e investigativo de ver si eso que nosotros creemos es verdad. Bueno, esto se da en todos los campos. Muchas veces creemos que este principio o esta regla no rige, sin embargo debería regir, y bueno, él como historiador está formado en la rigurosidad necesaria de la búsqueda de documentos y de fuentes fidedignas para poder llegar a una aseveración y a una conclusión. El tema de hoy es el marxismo, y a mí me parece que de lo que yo recuerdo, he tenido muchas clases de marxismo en mi vida, tanto en el colegio como en la facultad, eh, y recuerdo las clases del marxismo de él como muy especiales porque, bueno, ya lo van a comprobar ustedes, tiene un enfoque muy particular sobre el tema. La clase la vamos a dividir en dos partes, una más bien lo más objetiva o expositiva posible, y después obviamente vamos a tener la parte del debate y de las preguntas, que eso es lo que de alguna manera enriquece a nuestro curso. Ustedes saben, es una palabra que se usa junto con socialismo, junto con comunismo, y muchas veces usamos invariablemente esos términos como si fueran sinónimos, pero bueno, Mauro después nos dirá si efectivamente lo son. Y por otro lado, que tienen no solo que han tenido una influencia en lo que se conoce como la Guerra Fría o en el siglo XX, sino que son ideas y formas de ejercer poder que de una manera u otra vamos a ver si sí. Entonces, bueno, este es un tema, como siempre digo, inagotable, que escapa al alcance de este curso profundizar en todo lo que implica ese término, pero sí, y sobre todo si pudieron leer el material que mandamos, y el que no lo pudo leer lo va a poder leer después de la clase, no hay ningún problema porque está subido a la plataforma. La idea es que después cada profundización y bueno, antes de darle la palabra a Mauro,
quiero agradecer, como siempre, especialmente a nuestra legisladora provincial, a Cecilia Irasusta, y a Gaspar Amiune y a Maxi Arnocio, porque sin su colaboración organizar esto sería imposible para mí solo. Así que bueno, Mauro, te saludo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gregorio? A todos. Un gran gusto ver que hay tanto, así que aparenta una multitud interesante para el debate, sobre todo, que va a venir después. Bien, comenzamos nomás. Si querés largar, Mauro, como lo tenías pensado, ya estamos Perfecto. para largar. Bueno, saludo a todos. Conozco a unos cuantos de los que están acá conectados. Sandra Fada, que hace mucho que no la veía, como a Nauch y bueno, alguno más, no sé, Gastón del Río si está. Bien, como dijo Gregorio, presentar un tema que por supuesto que no se agota en una sola clase, es un inicio, un puntapié para lo que podría llegar a ser una investigación más profunda en las cuestiones profundas del marxismo. Voy a partir explicando las razones de la filosofía marxista, que es en la que se sostiene todo el edificio de lo que se llama materialismo dialéctico, que es el nombre académico del marxismo, que se lo conoce vulgarmente como marxismo por Carlos Marx, que ni siquiera se llamaba Carlos Marx, si vamos al dato curioso histórico, se llamaba Kisel Mordecai, hijo de un abogado de Treveris, y después, bueno, en su, podemos llamar, no sé si llamarle conversión, porque nunca tuvo una religiosidad Marx, se puso el nombre Karl Marx, con el que lo conocemos, y tuvo sus problemas en Alemania. A mí no me gusta mucho ahondar en la cuestión personal, en algunos casos tiene que ver, pero en general paso por encima, digamos, más que algunos datos curiosos. Sí el hecho de que, bueno, las ideas que se tenían en ese momento o eh, del enfrentarse a ideas fuertemente revolucionarias como la de Marx, en Alemania fue en esa época echarlo, expulsarlo, eh, medida contraproducente, más aún cuando explique bien en qué consiste el método dialéctico en que usa el marxismo, porque lo más contraproducente es la persecución. Pero bueno, y tuvo para decirlo así, algo que se llama con bagaje sobre esta cuestión, pero no, nunca llegué a saberlo, es que tuvo el decidido apoyo lo podemos decir, de supercapitalismo europeo, en este caso la familia Rothschild, que muy conocida en el siglo XIX en Europa, que financió la obra de Marx. Y a lo largo del tiempo esto ha continuado. Podemos ver que hay que llevan adelante la agenda de lo que podría llegar a ser la izquierda o la política de las ideas de izquierda. Vamos a comenzar. Yo tengo un PowerPoint que voy a mostrar la primera diapositiva. Traté de hacer un esquema como para poder ir explicando por encima de este esquema. En este PowerPoint, estará viendo en este momento, puse como que el materialismo dialéctico en realidad hay que referirse, acá está, hay que referirse a la filosofía moderna. Yo soy consciente, yo tuve una buena formación filosófica en el colegio que me permitió seguir estudiando más adelante, pero no es muy frecuente la formación. Y en el nivel superior no es muy profunda, o no es lo profundo que debería ser. Por eso que puedo llegar a pasar por algunos temitas abstractos,
no es solamente pedir paciencia, sino agudizar el entendimiento, porque lo voy a tratar de explicar lo más didácticamente posible, que el marxismo o materialismo dialéctico, que es su verdadero nombre, en su propio nombre, una síntesis de los dos movimientos grandes en que como algunos de ustedes sabrán, la filosofía moderna intentó empezar de cero la filosofía, desconociendo como superada, pero no discutiendo contra la filosofía medieval escolástica, como diciendo, negándola en este proceso de lucha antropocéntrica contra la sociedad céntrica, en la decadencia de la escolástica, que fue el desarrollo europeas de la filosofía de Santo Tomás, que tomaba la herencia filosófica griega, helénica, de Platón y Aristóteles. Bueno, eso entró en decadencia, esa decadencia fue bastante pavorosa y hubo como un movimiento de rechazo hacia eso. Y ahí es donde surge Descartes, que es como considerado el primer filósofo moderno. Hay antecedentes por su... Pero la cuestión es que la filosofía se divide en dos ramas. Y es muy interesante ver este centrismo, con la idea antropocéntrica que gobierna toda la modernidad, que estas dos escuelas, que son aparentemente contrarias, en cierto punto son contrarias, van a centrar la realidad en el hombre. Una rama filosófica, que yo la puse arriba por ser más elevada, que es el racionalismo, que comienza con Descartes, que para decirlo brevemente, porque en realidad es un despropósito explicar algo tan complejo en tan poco tiempo, pero para decirlo brevemente, el racionalismo sostiene que los sentidos no nos dan un conocimiento de la realidad, por lo tanto, nosotros conocemos la realidad a partir de ideas innatas, va a decir Descartes, más adelante Kant va a decir juicios sistémicos a priori, pero no importa. La razón, con sus ideas, a través de sus ideas innatas, es conocida directamente sin necesidad de pasar por los sentidos. Es decir, los sentidos no nos dan un conocimiento cierto de las cosas, por lo tanto, la realidad sería un resultado de nuestra razón. Bien, eso que comienza con Descartes, esa escuela se va a llamar racionalismo, se va a ir desarrollando, va a pasar por Descartes, Kant, Hegel, ganarse en Hegel, y que lo va a tomar directamente Marx. Por eso quería dejar muy bien en claro esto. Después explico lo que es la dialéctica en segundo término. Y por el otro lado, va a haber una escuela aparentemente contraria, donde va a decir, que se va a llamar empirismo, va a surgir sobre todo en el ámbito anglosajón, va a tener como representante a Hume, a Berkeley, y que va a sostener aparentemente lo contrario, es decir, los sentidos, conocimiento inmediato, sensible, material, el que nos dan los sentidos solamente captan lo que tiene extensión, así se dice en filosofía, por lo tanto, lo que es materialmente existente. Entonces, las construcciones que nosotros llamaríamos conceptos, lo que la filosofía se llama los universales, es decir, lo que reúne a los particulares dentro de una misma categoría, en realidad serían construcciones arbitrarias, construcciones humanas. Así que por un lado tenemos que esta escuela empirista nos dice que solamente los sentidos nos dan un conocimiento cierto de la realidad, solamente es cierto el conocimiento particular y sensible. Y por el otro lado tenemos la escuela racionalista que nos dice solo se conoce a través de la razón, se conoce directamente a través de la razón, complejo y tiene sus implicancias en las concepciones de ciencia moderna, pero no por falta de tiempo. Por lo tanto, los sentidos no nos dan un conocimiento cierto. Entonces, por un lado tenemos desarrollo del racionalismo, Descartes, Kant y Hegel, y por el otro lado tenemos el desarrollo del empirismo, que comienza con esta escuela anglosajona, escocesa, irlandesa, de Berkeley y Hume, y termina en un
movimiento filosófico que se llama positivismo en el siglo XIX, filosóficamente lo que se llama el materialismo, es decir, solamente es cierto lo que es comprobable materialmente. O como dirá otra rama de la escuela empirista, solamente es cierto el conocimiento que se da a partir de la experiencia sensible, conocimiento de la experiencia. ¿Qué tiene que ver Marx con esto? Bueno, Marx, que tiene formación filosófica, Marx no se agota, ni mucho menos, son manifestaciones superficiales los libros más conocidos de Marx. Ese panfleto de 50 páginas que así se llamaba en ese, que se llama Manifiesto Comunista, y algunos que profundizan un poco más conocen el libro en 3 tomos Das Kapital, el Capital. Pero en realidad la filosofía marxista se cocina en otros tipos de texto, en el estudio inicial de Marx, y se puede comprobar en las cartas que se mandan con los filósofos de esa época, sobre todo con Feuerbach, que es un filósofo alemán materialista de la época, donde él hace todo el esfuerzo y en qué se separa del materialismo craso, que podría llegar a ser la evolución del positivismo. Ahí está el nudo de la obra marxista y de los fundamentos filosóficos del marxismo, que tienen que ver con tomar la síntesis, sintetizar las dos escuelas estas que dominaron la modernidad. Por eso involucraría a las dos, materialismo dialéctico o dialéctica materialista. Tiene de dialéctico el sistema racionalista teorizado por Hegel, que se llama idealismo, y tiene, por otra parte, el materialismo, puesto que la dialéctica que voy a pasar a explicar ahora, que teorizó Hegel, no se manifestaría en las puras ideas, como típico sería de un sino que se manifiesta realidad material, para decirlo en cierto modo, o en las fuerzas materiales, como va a decir Marx. Bien, entonces tenemos una escuela que se llama materialismo dialéctico, que es la síntesis de la filosofía moderna, la sintetiza, toma de los dos. Ya voy a explicar cómo toma, y que contiene, para decirlo así, el racionalismo dialéctico y al materialismo positivista o al materialismo empirista por el otro lado. Ahora, el materialismo más o menos tenemos todos una idea gruesa de lo que es. ¿Qué quiere decir dialéctica? Y acá es donde hay que entrar, podemos mostrar lo que sería la segunda diapositiva, en Hegel. La dialéctica pertenece a lo que se llama filosofía de la acción, filosofía de la praxis. ¿Qué significa filosofía de la praxis? Importante para entender cabalmente al marxismo, porque el marxismo se presenta como filosofía de la praxis. ¿Qué es la praxis? La praxis es lo que se llama la práctica, la acción, en filosofía. Los modernos, los racionalistas como Hegel, sostenían que primero está la acción, luego el ser. Todos estos conceptos abstractos se mueven en la abstracción, no tienen una realización muy concreta, así que hay que hacer un esfuerzo pero es como imaginarse la acción sin el ser. Es muy difícil, pero la filosofía moderna se basa en ser una filosofía de la praxis porque primero está la acción, y la acción determina el ser. Es decir, las cosas llegan a ser determinadas por la acción, que filosóficamente sería anterior. ¿Cómo es el esquema dialéctico? El esquema dialéctico, para Hegel, resumido por supuesto, se basa en lo siguiente. Todo el universo, digamos, todo, de otro modo, surge de una acción triádica de 3 movimientos que son los siguientes. En primer lugar, ahí lo tienen puesto en la pantalla, tesis, que en realidad se llama afirmación en el contenido teórico del idealismo filosófico hegeliano. Por otro lado, la negación de esa tesis, que algunos dan en llamar antítesis o antitesis. Entre esas dos
entre esos dos contradictorios, y el avance se da a partir de la solución o síntesis, que en Hegel se llama negación de la negación. Y acá donde tenemos la primera sorpresa. Nos imaginaríamos que una síntesis consistiría en tomar, hacer como una mezcla entre los dos seres de la tesis y un compuesto entre ambos. No. La síntesis en Hegel es la negación de la negación. Acá paro y explico qué enfrenta Hegel. ¿Qué son estas dos cosas que se enfrentan? Afirmación y negación. Son lo que en filosofía se llaman los contradictorios. Y acá voy a hacer una distinción básica, que es filosófica. ¿Qué quiere decir contradictorios y en qué se distingue con contrarios? Es importante de dilucidarlo para cómo lo va a tomar Marx. Ya dijimos que el racionalismo se maneja en las puras ideas. Imaginémonos como una abstracción matemática. Es decir, cantidades, en el caso de la matemática son abstracciones de las cantidades, que se manejan en el puro orden numérico, que no tienen necesidad de representatividad. Es decir, nosotros si tenemos que usar el concepto del número, poner 3 naranjas adelante, se abstrae la cantidad de la realidad material y se manejan en los puros números. Bueno, la noción de contradictorio, lo doy con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Vendría a ser contradictorio de A, no A. Bien. Es la negación de la propia abstracción. En los casos de los números es muy fácil de imaginárselo. 1, el contradictorio es menos 1. Bien. No sería, se distingue esto de los contrarios, porque los contrarios vendrían a ser como blanco y negro. Es decir, la oposición de dos entidades sustanciales, cualquiera existentes, pero que no es la contradicción. La contradicción se resuelve solamente en el punto de vista ideal, en el punto de vista de las ideas. Contrario de blanco sería negro. Por ejemplo, verde, en cierto modo, también sería contrario de blanco, de que en tanto y en cuanto puedan formar un complejo armónico. Pero lo entendamos más fácil. Blanco-negro sería el contrario. El contradictorio de blanco sería no blanco. Bien. En Hegel, al ser pura abstracción esta dialéctica, todo el universo iría saliendo a partir del conflicto, la lucha de los contradictorios y la resolución a partir de los aspectos negativos. Los dos aspectos de no ser es un camino del no ser permanente. Es decir, el no ser se va negando a partir de los dos elementos de no ser, la negación de la negación, avanza y se va creando, para decirlo así, groseramente, todo el universo. El esquema es muy, muy difícil, Hegel, es el más difícil quizás de los pensadores alemanes, porque además se maneja en el puro abstracción filosófica. En esos principios va a ser formado Marx, pero Marx, a diferencia de Hegel, va a bajar ese contenido dialéctico, esa lucha entre los contradictorios que se resuelven en la negación de la negación, a la realidad material. Bien, quizás no hayan oído nunca esto respecto al marxismo, porque es un Mauro, sustento filosófico. te hago una interrupción ahí. Estaría bueno que expliques lo que es el materialismo. Claro, el materialismo vendría a ser la escuela filosófica derivada del empirismo, como habíamos visto acá, empirismo, que sostiene que existe lo que es materialmente comprobable, es decir, lo que los sentidos pueden captar. Hago una pequeña digresión para que se entienda. Los sentidos del ser humano es un compuesto, para decirlo así, entre una parte material, que es el cuerpo, que se manifiesta a través de los 5 sentidos. El conocimiento de la realidad es sensible, utiliza los 5 sentidos. Ese conocimiento que nos dan los sentidos es un conocimiento del mundo material y es particular. Conocimiento de tipo particular. Cuando nosotros llegamos a superar lo particular y decimos, acá tengo una lapicera, pero yo quiero retener en mi cabeza el concepto de lapicera, ahí estoy haciendo un salto cualitativo y estoy dejando de considerar las cosas en su conocimiento sensible y paso a un conocimiento que tiene que ver más con el espíritu, con el intelecto, y que
que vendría a ser la idea. ¿Bien? La idea, el concepto. Materialismo sostendría que no, que solamente existe el conocimiento que nos da los sentidos, el conocimiento particular. Y que nosotros por conveniencia construimos conceptos, pero esos conceptos no tendrían su representación en la realidad, no serían cosas reales, sino serían creaciones de la mente humana. ¿Bien? Lo único cierto es el conocimiento sensible, en eso se basa el materialismo. Luego, solo tiene existencia lo que es materialmente comprobable. ¿Bien? ¿Qué serían los sustantivos abstractos que nos han enseñado? Un empirista serían construcciones humanas, es decir, no tendrían una entidad real, no existiría la esencia de las cosas. Yo, por ejemplo, tengo a Juan. Juan es un ser particular, o Gregorio, acá que lo estamos viendo todos. Es un ser particular, pero la noción de ser humano ya sería discutida por el materialismo como perteneciente a un ámbito arbitrario del ser humano. No tendría, los seres no tendrían. Estos son conceptos filosóficos y no me queda más que darlos un poco por conocidos. Al que le gusta, investiguen estas cuestiones o fórmense filosóficamente para distinguir conceptos básicos como esencia, sustancia, etc. Pero más o menos como para lo particular de lo universal se distingue como se distingue Juan de ser humano. Bien, Juan es un ser humano, es este ser humano que existe acá en la realidad concreta, y la noción de humano involucraría a todos los individuos particulares, sea Juan, Pedro, y como se den y se quiera llamar la gente. Bien, eso es más o menos lo que sería el materialismo para distinguir de lo que fue el racionalismo, fueron las dos escuelas que dominaron la modernidad. Bien, yo lo que quería es pasar esto, es decir, el esquema dialéctico sostiene el conflicto permanente, el conflicto entre los contradictorios. Esto que nos parece muy abstracto lo va a tomar Marx. Y Marx va a plantear una teoría de la sociedad. Algunos lo ponen a Marx como un sociólogo, otros como un filósofo. En realidad es un filósofo, pero sus manifestaciones han estado en la filosofía, en la sociología, en la historia, etc. Porque Marx va a tomar este método dialéctico, recordamos, el método triádico de enfrentamiento entre tesis, antitesis, o afirmación, negación y negación de la negación, y lo va a plantear en términos históricos. Marx no va a oponer ideas abstractas, sino lo que él va a llamar fuerzas materiales. Y acá es el elemento, para decirlo así, si queremos, materialista del marxismo. No es materialismo craso porque toma esta dialéctica de Hegel, eso es lo que él trata de explicarle a Feuerbach. Léanlas las cartas de Feuerbach, de Marx a Feuerbach, si las consiguen. Pero él lo que va a oponer son fuerzas materiales. ¿Qué son las fuerzas materiales que va a oponer Marx? Son todas las organizaciones humanas de historia y que tienen capacidad de enfrentarse. Nosotros estamos acostumbrados, por las manifestaciones más comunes del marxismo, a imaginarnos que estas fuerzas materiales como los obreros y los patrones, las fuerzas, digamos, las fuerzas de la producción. Yo acá les diría, eso es solamente una de las manifestaciones posibles del esquema marxista. El esquema marxista opone fuerzas materiales, indistintamente de esas fuerzas materiales. ¿Qué condiciones tienen que reunir estas fuerzas materiales para enfrentarse? Ser contrarias. Y acá es donde vamos al segundo punto de oposición con Hegel. Primer punto, opera en las fuerzas materiales, en la realidad histórica. Bien. Segundo punto, lo que enfrenta Marx son los contrarios, no los contradictorios. El marxismo propone la lucha de los contrarios. Si queremos ir al ejemplo clásico, que no es clásico, en realidad es uno de los ejemplos del marxismo, que son el patrón contra el obrero, son contrarios. Es decir, en el ámbito de la producción existen dos contrarios, digamos, dos fuerzas materiales separables, que se armonizan en el proceso de producción, por lo tanto son contrarios, tienen su jerarquía, y Marx lo que dice es que lo
siempre lo que le da sentido a la historia es la lucha entre estos contrarios. Estos contrarios se enfrentan, hay un enfrentamiento permanentemente, si no hay armonía, hay lucha entre los contrarios. Ahora, los contrarios estos, por el hecho de no ser iguales, serían como un mal en sí mismo. Siempre va a estar planteado el enfrentamiento de los contrarios con una carga moral, ¿está? Es decir, estos contrarios, por el hecho de no ser iguales, esa desigualdad originaria, contrarios que va a plantear el marxismo como enfrentamiento, ya vamos a ver cuáles otros pueden llegar a ser, pero nos centremos si queremos en el patrón y el obrero. El hecho de que exista patrón y exista obrero, esa diferencia, todo contrario supone una diferencia, toda armonía supone partes distintas que se juntan, que se ordenan, todo orden supone cosas diferentes. Marx va a decir, pues bien, estas son malas en sí. Por lo tanto, toda jerarquía, según el contenido moral de este enfrentamiento que propone el marxismo, sería ya una injusticia. Habría una situación de injusticia original que plantearía ya la existencia de los propios contrarios como una cosa mala, digamos, una cosa, no lo van a decir así, pero lo van a plantear así, se va a plantear como una injusticia que hay que remediar históricamente. Esos contrarios, siempre hay uno que por ser dominante es el opresor, vendría a ser como el malo de la película. Y siempre hay un elemento que por ser subordinado pasa a ser oprimido y pasaría a ser el bueno, o mejor dicho, a donde carga Marx la fuerza revolucionaria, la fuerza de lucha. ¿Bien? Recordemos el esquema de Hegel. Tesis, antitesis. Vendría a ser la antitesis, la que reacciona a la proposición inicial. ¿Bien? Entonces, vamos haciendo el repaso nuevamente de este esquema hegeliano que está acá. Marx lo aplica a las fuerzas materiales que oponen en la historia y a los contrarios. Bien, sean esos contrarios, ¿cuáles pueden ser esas fuerzas materiales que se oponen? En el ámbito de la producción, patrón obrero. En el ámbito de la sexualidad, o lo que hoy se da por llamar género, varón y mujer. En el ámbito racial puede ser blancos contra negros. En el ámbito religioso puede ser religioso contra ateos, o cualquier otra que se pueda manifestar concreta. En el ámbito pedagógico, el maestro y el alumno. El maestro, es decir, en el ámbito educativo existe una correspondencia jerárquica entre dos contrarios, que es el maestro y el alumno. Toda la pedagogía marxista y la derivada del marxismo tiene este planteo, el planteo de que es el alumno el oprimido, pedagogía del oprimido de Paulo Freire, se me viene ahora a la cabeza. ¿Quién no va a decir que tiene fundamento esa pedagogía, donde la propia diferencia entre el maestro como el que sabe y el alumno como el que aprende es un mal en sí mismo que hay que romper, hay que quebrar, y muchas más que cualquiera que se les pueden ir ocurriendo. También han ocurrido en episodios históricos, en la política. Yo en el tercer texto tengo, de los que mandé, tengo enfrentamientos históricos y las consecuencias que ha tenido, y ahí, por ejemplo, adquiere el carácter dialéctico, aunque hayan nacido antes de la dialéctica marxista, pero hoy adquieren ese enfrentamiento, derecha-izquierda, por ejemplo, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? El bloque soviético y el bloque capitalista, norteamericano, etcétera, se enfrentarían de esta manera dialéctica. Pero es importante entender esto porque uno ahí abstrae y reconoce, es capaz de reconocer la dialéctica de los patrones de los obreros, que no es el marxismo clásico como dan en hablar a algunos, es un error. Si no hay marxismo clásico, el marxismo es un sistema de praxis, un sistema práctico de enfrentamientos de fuerzas materiales, nada más. No se agota en el enfrentamiento entre patrones y obreros, ni tiene por qué agotarse, ni Marx dijo nunca que se agota ahí, aunque él haya escrito una obra respecto a ese enfrentamiento. ¿Bien? Entonces, estos contrarios, esta desigualdad ya sería una injusticia en sí misma, una cuestión moralmente para atacar, y la lucha de estos contrarios
consistiría en la toma de conciencia del oprimido, que es oprimido. Es decir, el oprimido toma conciencia de que es injustamente sometido por el opresor. Y destruir esa diferencia. ¿Bien? Entonces, en la destrucción de esa diferencia se basaría la lucha, lo que se llamaría la lucha de las fuerzas materiales, que algunos dicen la lucha de clase le da sentido de historia. En el siglo XIX sostuvo eso Marx, porque estaba analizando la sociedad burguesa capitalista, o lo que se llamó sociedad burguesa capitalista. Yo después voy a ilustrar con el ejemplo para que se vea muy claramente cómo se dan todos estos elementos que yo he ido descubriendo. Esto lo fui descubriendo enseñando racionalismo y empirismo, y enseñé 16, 17 años de docencia. Entonces, esta lucha consiste en que el oprimido toma conciencia, se revela y rompe, pero no rompe el acto de injusticia solamente que puede llegar a estar sufriendo accidentalmente en el siglo XIX porque el obrero está mal pago. Rompe todo el orden social. Todo el orden social surgiría de esta injusticia, de esta injusta diferencia, que haría que el opresor justifique su dominio. ¿Le queremos llamar sociedad burguesa capitalista o le queremos llamar patriarcado? Los dos tienen el mismo esquema. Es una arbitrariedad construida por el opresor para justificar su dominio sobre el oprimido. Si somos capaces de abstraer este proceso dialéctico marxista, nos vamos a dar cuenta, vamos a empezar a vernos rodeados de dialéctica marxista en un montón de planteos sociológicos, educativos y en muchos aspectos. Ahora, dado que en toda sociedad, en todo orden humano, y yo agrego hasta en toda la creación que existe en el universo, fíjense que hasta en los astros tenemos la oposición Sol-Luna, Yin-Yang, si queremos plantearlo desde la filosofía oriental, está compuesta de contrarios, ordenados armónicamente. Hasta en la música, para notas distintas, pero distintas que encajen, distintas que estén ordenadas. El marxismo, al proponer como método la lucha permanente de los contrarios, es un elemento disolvente de todo orden social. Y no tiene límites, puesto que permanentemente se va poniendo en cuestión. Es decir, hoy va a promover la lucha entre patrones y obreros y se va a lograr romper elementos sociales construidos a partir, según el marxismo, ¿no? A partir de esa desigualdad. Pero después va a surgir otra, y a partir de esa otra se va a derrumbar todo el otro constructo que según supone el marxismo, que se habría originado por esa desigualdad. Y así sucesivamente, hasta que es un camino, filosóficamente, a la nada. Es decir, porque acuérdense que la solución o síntesis planteada ya por Hegel es la negación de la negación. Son los dos aspectos negativos, los dos aspectos del no ser. Entonces, según el marxismo, que es un gran negador del orden natural, para el marxismo no hay orden natural, sino que hay construcciones humanas, todo sería una construcción social, humana, hecha por el opresor para justificar su dominio sobre el oprimido. Dado esto, el marxismo va atacando todo orden. Ataca hasta que lo rompe. Y ataca, después sigue con el siguiente orden, y así se van produciendo estas sucesiones de negación de la negación, donde va siempre a quedar el elemento, para decirlo así, lo digo como yo naturalista, si queremos, de la naturaleza, no natural. Lo más contrario a lo dado naturalmente siempre es lo que va a quedar. Es la negación, el no ser. El ámbito de no ser de las cuestiones. Y lo último que puse acá es, puesto que la síntesis supone los dos aspectos negativos, no hay reconstrucción posible. Y cualquier sociedad idílica, utópica que me cuente el marxismo es un contrasentido. O es de última una zanahoria que se pone adelante para que se dé paso a la lucha, pero que nunca se va a llegar. Porque en cuanto se llegue a un esquema social, ese esquema social se entra en contradicción permanente.
Y acá es donde hacemos la primera distinción con el comunismo. El comunismo que se dio a partir de ciertos presupuestos marxistas, en tanto y en cuanto se tuvo que mantener en el poder y tuvo que cristalizarse eh, eh, en una manifestación política concreta, tuvo que empezar a negar sus principios marxistas básicos, filosóficos. Como para decirlo con un ejemplo, por eso Stalin tiene que mandar a matar a Trotsky. Es decir, porque si no, se le hace la revolución al propio sistema. Entonces, para que no se entre en revolución permanente, hay que cortarlo. Si yo quiero hacer que dure, bueno, tengo que basarme en otros presupuestos. El marxismo sirvió para la instauración del comunismo. El comunismo, como desarrollo histórico, tiene el elemento disolvente del marxismo en cuanto ataca una sociedad anterior, previa, le hace la revolución, pero una vez que logra esa revolución, tiene que abandonar la parte clásica de la dialéctica marxista, porque si no se niega a sí misma. Bien, si nosotros, una cosa es repetir y leer, y otra cosa es entender todo este bagaje de cosas que uno lo irá entendiendo con el tiempo, ojalá se lo planteen, lo piensen, le van a empezar a entrar todos los pensadores marxistas. Van a empezar a darse cuenta por qué Gramsci es marxista también. Ah, pero se opone al marxismo. No, Gramsci habla del aspecto cultural, la revolución cultural. Y si ustedes se fijan, lo plantea en términos dialécticos. Ya está, ahí tenemos el marxismo. No se dedica a la parte de obrero señor, porque no es su campo de acción. La escuela de Frankfurt, otro ejemplo, que es conocida como escuela neomarxista, pues bien, también se dedica a la parte de desconstrucción cultural, psicológica, sexual, etc. Bueno, acá yo di el lugar de ciertas concepciones pedagógicas, como hasta el mismo constructivismo, en cierto modo, tienen planteos que van a la dialéctica. Ahora, voy a dar un ejemplo, para ser más concreto. A ver, vamos al enfrentamiento más conocido, que dio origen a estos movimientos políticos conocidos como socialismo, después cristalizados en movimientos de toma del poder como el comunismo, etc. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué plantea Marx? La lucha de los obreros y patrones como un intento de que el obrero cobre más y sea sustraído a las injusticias salariales que está sufriendo por la explotación del capitalismo. No. Acá hay que decir no. El marxismo toma como pretexto para iniciar la lucha una situación injusta, una situación de abuso concreta. ¿Bien? Pero no se queda ahí. El marxismo no va a buscar solucionar el problema de modo que el patrón no se abuse del obrero y se llegue a un equilibrio en el cual se mantenga la armonía, patrón y obrero, y el obrero esté bien tratado. No. El marxismo va a ir al fondo y va a decir toda la sociedad está mal. Toda la sociedad surge de esa lucha entre el patrón y el obrero. Lo conocemos como instituciones. Las instituciones burguesas serían resultado de la arbitraria construcción social que el opresor ha creado, ha construido para justificar su dominio sobre el opresor. Si yo creé lo que se llama el gobierno y la política es un resultado del intento del opresor de justificar su dominio sobre el oprimido. Si existe el patriotismo, esa noción que algunos pensadores juzgan natural en el ser humano, el querer el lugar donde uno ha nacido, o sus antepasados, no va a ser una construcción perversa, digamos que surgiría de un acto de injusticia, para hacer que el día que yo tenga una guerra económica, el obrero salga a luchar para defender mis intereses. La religión sería una construcción también, donde no habría un Dios ni una criatura que se relaciona, nada de eso.
hay un intento de justificar mi dominio sobre el oprimido, de modo de decirle al oprimido, quédate conforme en esta vida, que yo te explote, así en la otra vas a tener tu premio. Y así sucesivamente. La familia pasaría a ser una construcción burguesa, le llaman ellos. Después hay otras escuelas que se van a dedicar a atacar el punto de la familia, pero ya en Marx se teoriza, en Engels, que es su coautor, amigo, la familia también sería una construcción de modo de determinar la reproducción necesaria para generar obreros y mano de obra en el futuro. Es decir, todo se acomodaría a esta lucha dialéctica de los enfrentamientos donde el opresor busca justificar su poder sobre el oprimido. Como bien me dijo uno de los muchachos que yo conozco, Gastón, del Río, la teoría de la plusvalía no sería que sostiene que el patrón se queda con una parte que le correspondería al obrero de ese dinero y en eso consigue la acumulación capitalista. En realidad no se queda ahí el marxismo. El marxismo va mucho más allá. El marxismo va a negar la estructura social, va a tener que toda esa estructura social surge de una construcción arbitraria para ejercer el dominio y hay que destruirla. No se sorprendan si los esquemas marxistas cristalizados en algún movimiento como socialismo o comunismo tienden a igualar por lo más bajo, porque siempre se va a quedar el aspecto negativo, el aspecto de no ser. Entonces, la jerarquía, el bien, la belleza, o los que serían los trascendentales del ser, como el mundo clásico los planteó, no existen. Para el marxismo son construcciones arbitrarias. Yo no quiero tocar temas más delicados, pero que se deducen del propio esquema del materialismo dialéctico, pero si lo planteamos en esta lucha que está de moda acá en Argentina, el patriarcado pasaría a ser lo mismo. Es una institución de que el opresor creó, una construcción social creada por el oprimido, el varón, para justificar su opresión contra el oprimido, que es la mujer. Yo dije opresor y oprimido. Si se fijan, todo sería, es decir, todo lo que correspondería, según la filosofía clásica, a la naturaleza respecto a lo masculino y lo femenino, o a las construcciones humanas que se han hecho a partir de esa naturaleza. Por supuesto que lo masculino y lo femenino a lo largo de la historia ha sido manifestada de manera distinta por los distintos pueblos de la Tierra, pero siempre ha habido una distinción entre ambos. No, sería una construcción social. No esperemos que nos prueben estas cosas porque no se puede probar históricamente, ni van a surgir teorías y una teoría se va a apoyar en otras teorías, son todas teorías no probadas, pero digamos, siempre se va a sostener el origen como una construcción social. Todas esas cosas construidas socialmente para justificar el dominio del opresor sobre el oprimido, Marx le va a llamar alienaciones. Es decir, son lo que se me agregó socialmente, las construcciones sociales que la revolución, al promover la sublevación del oprimido sobre el opresor, busca destruir y romper, hasta dejar al ser humano desprovisto de todas esas cuestiones. Quedaría el ser humano como pura fuerza material, nada más. Indistinta, ya indiferente, porque cualquier determinación hacia algo ya pasaría a ser una jerarquía, una jerarquización donde se puede introducir la dialéctica marxista. La dialéctica marxista es una sistemática voluntad de introducir siempre la contradicción en todos lados, en todas partes. Una voluntad de introducir siempre una contradicción en este esquema, de un opresor, de un oprimido que debe tomar conciencia de su situación de opresor para rebelarse y destruir todo el orden creado por este opresor sobre el oprimido. Que haya gente que no acuerde con estas cuestiones, eso al marxismo no le interesa, pero si leemos bien las obras filosóficas de Marx, vamos a encontrar esto de fondo. Lenin decía, el obrero atrasado se conformará con la lucha destinada a satisfacer reivindicaciones económicas. El obrero consciente, estoy citando de memoria, el obrero revolucionario, el obrero marxista, rechazará con indignación, dice Lenin,
todo acuerdo tendiente a una reivindicación desde el punto de vista económico. Es decir, el obrero, el que no entiende el sistema marxista, va a ir a que aumenten el sueldo. Va a ser El obrero revolucionario sabe muy bien que no se acaba ahí la lucha, que hay que destruir todo el orden social. Bien, por lo tanto, acá el sueldo mal pago, la explotación, sirve como pretexto, como excusa. O cualquier abuso que se plantee desde el punto de vista de un opresor contra un oprimido pasaría a ser un pretexto, porque no se busca solucionar ese abuso, sino destruir la propia existencia de esos dos. Aplíquenlo a cualquier sistema basado en el marxismo y se van a dar cuenta que es así. Y otra cosa que quería como para ir cerrando, porque ya estaría como llegando el tiempo de exposición, es que el lenguaje que es fundamental en el ámbito marxista, el lenguaje no se basa en una cuestión real, es decir, no busca representar la realidad tal cual es. El lenguaje para el marxista es praxis, es pura práctica, es dar un contenido a las palabras que inciten la acción. El contenido real de esa palabra en cuanto a la realidad concreta no le importa al marxista, le importa que movilizó la acción. Es decir, si el marxista agarra y me dice facho o fascista, no está queriendo decir yo soy un seguidor de la doctrina de Benito Mussolini, y uno por ahí dice, pero ¿por qué me dicen facho? No, facho es una manera de etiquetar una en un bando, ya está. Y si no busca tener un sentido real, donde por ahí uno se preocupa y dice, ay, me dijo facho, o, cantitos y eslogans que son muy usados por ahí, lean Rebelión en la Granja, que se lo aconsejo desde un socialista crítico como fue George Orwell, donde todo se manejaba a través del eslogan, que era muy fácil de repetir, pero no tenía contenido real, tenía un contenido de praxis, un contenido de acción permanente, de buscar permanentemente la contradicción y la lucha entre los contrarios. Y cierro con algo para demostrar un poco históricamente esto. El marxismo, supuestamente hace 150 años, está luchando, en teoría, contra el capitalismo. Ahora, vamos a los resultados concretos. En 150 años, donde salen las primeras obras de Marx, más. ¿Cómo está el capitalismo? El marxismo se enseña en todas las universidades del mundo, sea el país Rusia, o sea el país, el Congo belga, se enseña en todos lados. ¿Cómo está el capitalismo en estos 150 años siendo supuestamente tan atacado? Cada vez más fuerte. Es más, si nos ponemos a revisar las fundaciones hipercapitalistas, vamos a descubrir que financian permanentemente, como en el caso de Open Society acá en Argentina, la agenda de la izquierda. ¿Cómo está el orden social? Nuestra civilización en cuanto a orden social está sido quebrada, ha sido partida a las instituciones básicas, políticas, sociales. Sí. ¿Ha tenido que ver el marxismo o las agrupaciones ligadas con el marxismo en esa destrucción o en esa lucha disruptiva, para decirlo de cierto modo? Muchísimo ha tenido que ver. Entonces, ¿contra qué se opone el marxismo? ¿Es contra el capitalismo? Digamos, para darle un poquito de sentido histórico a esto que estoy explicando, es decir, el marxismo busca las raíces que atribuyen al dominio del oprimido sobre el opresor. No va sobre la excusa, no va sobre el capitalismo, por ejemplo, o lo malo del sistema capitalista. Va a querer atacar el capitalismo y va a destruir la familia, no va a destruir los capitalistas, o a los grandes capitalistas. Bueno, más o menos todo lo demás que vaya surgiendo, hay mucho más para dar tela a este tema, pero que surja del debate que de acá en adelante le cedo la guía a Gregorio, que irás manejando, ¿no?, el debate. Gracias, Mauro. Bueno, te hago una pregunta yo, porque para avanzar un poco, pero tenemos muchísimas preguntas de los alumnos. ¿Cómo podrías vos brevemente conceptualizar entonces y diferenciar sobre todo los conceptos de qué es el marxismo, sin volver obviamente en toda la presentación, o sea, una breve definición, qué es el comunismo, qué es el socialismo,
porque veo que lo han puesto también. ¿Cuáles serían las diferencias entre esos 4 conceptos como para arrancar, digamos? El marxismo o materialismo dialéctico sería la filosofía de la praxis revolucionaria que expliqué recién, de la oposición y lucha entre los contrarios entre las fuerzas materiales. ¿Bien? Todas las demás podemos nombrar comunismo, anarquismo, socialismo, feminismo y un montón más superficiales, epifenómenos se diría en filosofía, manifestaciones de las distintas maneras en que ha tomado esa lucha a lo largo del tiempo. ¿Bien? Según el orden que se quiera romper. Es decir, por eso el comunismo no va a volver a existir como existió antes. Fue para esa época, para ese momento, para ese tipo de sociedad y esa estructura política que había que romper en ese momento. En otros países se manifestó como socialismo, en otros países se manifestó como anarquismo. El anarquismo es mucho más violento, ya la destrucción, supresión del Estado, con contenido marxista. Pero siempre vamos a encontrar detrás un intento de romper todo el orden social. ¿Está? Acá el anarquismo, si ya que lo citaron, se aparece con mucha fuerza, ya existía desde hacía varios años, pero aparece con mucha fuerza en la Semana Trágica, en ese episodio de la huelga de los talleres Bacena en la presidencia de Irigoyen, y cuando la policía investiga y se sofocó, por supuesto, ha gustado, no ha gustado ese tipo de sofocamiento, como fue, etcétera, pero se sofocó, soviets acá en Argentina, que se iba por todo, no se iba a solucionar un problema de los obreros para que a los empleados sigan trabajando en la fábrica pero le paguen bien. ¿Está? En ese momento se utilizó el anarquismo, que es el más fuerte en Argentina. Bueno, gracias Mauro. Ahora voy con las preguntas. Sandra Fada dice, ¿podés volver a explicar cómo deriva el comunismo del marxismo y tratándose de él? Sí, esto es lo que yo veo, esto es una conclusión personal mía. Yo veo que el marxismo es una filosofía de permanente cuestionamiento, de permanente lucha y permanente pretender establecer un sistema que dure, ¿cuánto duró el comunismo en Rusia? Del 17 hasta el 89, más o menos tenemos ahí 72 años. En el poder, permitir que me pongan, digamos, que me hagan el jueguito marxista a mi propio sistema. Es decir, en tanto en cuanto los regímenes históricos concretos han utilizado el marxismo para llegar al poder, lo han tenido que abandonar con el paso del tiempo, porque si no, no se pueden mantener en el poder. Es, digamos, es inentendible una cosa estable en el marxismo. A eso me refiero. En tanto en cuanto ha durado mucho tiempo, pues bien, tendrán que utilizar otros recursos. Stalin recurrió hasta el nacionalismo en el momento de la guerra para cumplir con los fines que tenía que cumplir la Unión Soviética en ese momento. Entonces, evidentemente, eso ya no tiene que ver con el esquema filosófico marxista. Mauro, si no tenés una diapositiva más, ¿podrías poner la opción para dejar de compartir pantalla, Sí. por favor? Sí, por favor. Ahí está. No tenías otra diapositiva. No, esa está el material, que es mucho más amplio, que tengo un resumen, otro artículo, una explicación de la parte filosófica, y la otra, una explicación de las manifestaciones históricas y qué ha roto, digamos, a ver, lucha entre patrones y obreros, qué trajo como consecuencia, es decir, qué resultado real tuvo. Lucha entre varones y mujeres, qué resultado real tuvo. Lucha entre maestros y alumnos, qué resultado real tuvo. En algunas de esas manifestaciones históricas, las más importantes, analizo en este tercer artículo. Es decir, un resumen histórico. Mauro, usaste varias veces la palabra izquierda. ¿Te parece hacer una brevísima, porque bueno, Antonio en su clase habló de la Revolución Francesa, pero a veces también yo te pregunté por las diferencias entre marxismo, socialismo, comunismo, anarquismo. ¿Podrías conceptualizar también la izquierda? Porque muchas veces se la usa como sinónimo y creo que hay también una confusión muy frecuente. Sí, izquierda es una palabra, o un concepto, mejor dicho, político que se resignificó con el marxismo. Es decir, lo que
significaba en la Revolución Francesa, se tomó una resignificación con el marxismo. Como en la Revolución Francesa, los jacobinos eran los que proponían reformas más radicales, que iban más a la raíz de la estructura social de Francia en ese momento, es natural que se identifique al marxismo, que plantea una ruptura radical de todas las estructuras sociales, con la izquierda, ¿está? Con esa agrupación. Es muy genérica, está resignificado, pero significa más bien revolución radical, o revolución más bien violenta. Por supuesto tiene, violenta o no, pero digamos radical, que va a la raíz, que tiene un matices muy grandes, como toda, tiene muchísimos matices. Según más digamos, según busque más conservar o romper cosas de las estructuras dominantes, para usar términos marxistas propios, ¿no? Pero son muy amplios. Entonces, socialismo, por ejemplo, va a buscar más bien darle un papel fuerte al Estado y no va a ir mucho más allá, va a plantear un montón de cosas. El comunismo va a buscar una toma del comunismo, han sido gobiernos del tipo de lo que se llama totalitarismos. Y el anarquismo directamente un planteo puramente destructivo, es decir, no tienen grandes planteos como una propuesta política clara, digamos, buscar más romper. A mí lo que me llama más la atención es el concepto de derecha, porque fíjense que se ha resignificado de derecha como lo que no es izquierda. Hoy tenemos catalogado como derecha al fascismo, que es de fuerte presencia estatal digamos, y se escandalizarían de un liberalismo y de un liberal a un neoliberalismo. Hoy los dos son catalogados de derecha. Es decir, es un concepto negativo, es decir, sos de derecha porque no sos de izquierda. Ese concepto lo veo un poco más difícil de entender, que en la izquierda lo que se opone a la estructura tradicional de la civilización a la que pertenece, ¿no? El movimiento. Gracias, Mauro. Acá Nilda Teresa pregunta, espero que ya esté contestado, pero si te parece agregar algo, pregunta, ¿el marxismo busca la anarquía? Me parece que ya lo has contestado. A ver, entendamos el marxismo como un planteo intelectual, ¿no? Yo planteo un plan, para decirlo así, de lucha permanente. Después, cómo se manifiesta a lo largo de la historia, es otro tema. Tenemos sus manifestaciones históricas. Pero, digamos, lleva a la nada. Es decir, a ver, es como si yo dijera, si yo tuviera que plantear la destrucción, por la causa que sea, de un sistema, de una civilización o un sistema social, tengo que utilizar el marxismo. El marxismo es lo más eficiente para quebrarla. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que tomar el poder, evidentemente, no es un dogma decirlo, lo voy a tener que abandonar, porque si no, es una puesta en revolución permanente y en conflicto permanente que no me va a servir. Es decir, políticos concretos, evidentemente, no se pueden cristalizar en un sistema que es revolución permanente. Es decir, véanlo como un punto, como la parte intelectual, donde cada vez que veamos un planteo de este tipo moral, donde hay un opresor que es el malo y que históricamente ha predominado a partir de la construcción social, bla, bla, estamos viendo un esquema marxista, un esquema de materialismo dialéctico. Pero los fines políticos que maneja una organización que persigue fines propios, es decir, no solamente la destrucción cabal de toda una civilización, sino que quiere tomar el poder y mantenerse. Mauro, yo quería preguntarte vos hablaste muchas veces del concepto central de la lucha. ¿Cuál sería entonces el vínculo entre la filosofía marxista y la violencia?
no es necesaria, digamos. El marxismo y la violencia no se vinculan necesariamente en su concepto filosófico, si no lo suponen necesariamente. Es más, es mucho más efectiva en un planteo como Gramsci, que Gramsci dice, toda acción genera una reacción. Si nosotros nos planteamos hacer la revolución de manera violenta, sacando a los militares, para decirlo de cierto modo, tomando el poder por la fuerza, vamos a generar uno siendo la violencia, si queremos, pero ya no sería una violencia física, de otro tipo, más bien simbólica, cultural, vamos a lograr resultados mucho más eficientes, sin necesidad de derramar sangre y sin necesidad de tener a la población que quiero yo sujetar a la revolución en contra. La voy a tener conmigo. Incluso va a amar su propio sometimiento porque lo voy a convencer de ello. Gracias, Mauro. ¿Tenés alguna pregunta muy importante de Eduardo Neil? Antes de ir ya vamos a ir más a lo actual, a lo latinoamericano, a lo argentino. Pero para ir cerrando un poco la parte más conceptual, Eduardo Neil pregunta, ¿la revolución marxista lucha contra todo lo que está de alguna forma instituido? Creo que ha quedado claro, pero si querés agregar algo más sobre eso. Sí, sí. En realidad, lo, en cosas un poco más profundas, en ahondar, si bien el marxismo se puede utilizar, el esquema marxista se puede utilizar para romper cualquier tipo de civilización, la China, la civilización india, o lo que sea, es decir, busca romper todo, como bien dijo Eduardo, lo institucionalizado, lo estable, lo permanente, bien, en punto de vista filosófico también, romper la estructura de la sociedad, civilización cristiana en la que se vivía en Europa en ese momento, en Alemania. Es la manera de aplicar lo que se llama el solve et coagula, este adagio latino que significa primero rompo para después reconstruir en otra cosa. Bueno, la parte del solve la tiene el marxismo. El marxismo es el ataque más fuerte, más osado, podemos decir, en cierto modo, contra una civilización. Ahora, es aplicable a cualquier otra civilización, mientras yo encuentre contrarios que enfrentar. Insisto, lo vamos a encontrar siempre porque es como decir, en un sonido, siempre voy a encontrar notas distintas. Es decir, en tanto y cuanto no sean iguales, ya es una injusticia. Pues bien, siempre voy a encontrar una excusa para romper, para quebrar. Mauro, hay varias preguntas referidas a que no se entiende o no está claro por qué o para qué vos mismo financia al marxismo. Como vos bien decías, que bueno, en todas las universidades, acá en Argentina, ya sean públicas o privadas, o en Estados Unidos o en Inglaterra, se enseña marxismo y bueno, eso es un poco preguntan. Bueno, Sí. ¿puedo contestar entonces? Sí. Agarren. Miren, yo lo único que planteo es lo siguiente, lo podría plantear con citas que promueven uno dice, ¿por qué George Soros con la Open Society en Hungría fue expulsado justamente por promover toda la agenda de la izquierda? Es clarísimo que lo hace. ¿Qué les interesa? Todas estas agrupaciones son mundialistas, para decirlo en cierto modo, buscan gobiernos de tipo mundial, quebrar las estructuras de propiedad y las instituciones políticas es clave para eso. Rompo todas las tradiciones, rompo todo lo que arraiga a las sociedades en tanto y en cuanto tienen una historia. Si yo quiero arrancar la historia de cero, un nuevo orden mundial, evidentemente me conviene romper toda esta estructura. Aparte, siempre la destrucción de la propiedad, el hipercapitalismo se ha visto beneficiado, porque el que termina pagando es el mediano y el no muy grande empresario que termina perdiendo su propiedad y la familia que termina siendo después. Y el organismo llamado Estado no es manejado por sus
habitantes, sino que es manejado desde un solo centro, con mucho más fácil. Estas organizaciones supercapitalistas siempre han dominado en los países comunistas. Les recomiendo el libro de Anthony de Sutton llamado Wall Street y el comunismo. Wall Street y donde se demuestra que en la Unión Soviética esta financiación inicial que trajo de los grandes supercapitalistas europeos de ese momento, tenían un dominio completo sobre la Unión Soviética bajo el disfraz del Estado, es decir, el Estado comunista no le rendía cuentas al ciudadano común de qué se hacía y de quién manejaba los recursos, etcétera, se manejaba en todo un centro. Es mucho más fácil la centralización del poder, ya sea del Estado o de un supergobierno, hacerlo romper interiores, sobre todo la propiedad. Mauro, yo quería preguntarte por el vínculo entre el marxismo y el comunismo, digamos, como el proyecto político, y la religión. Y la religión en general, y para ir más concretamente al tema de la religión cristiana, el vínculo con Dios, me parece que es un tema obviamente que inabarcable, como todos los temas que tratamos acá, unos puntos distintivos que te merezcan resaltar. Digamos, primero el vínculo del marxismo con el comunismo concreto, como se dio en la historia, decís. Sí, por donde quieras. Me parece que cualquier referencia que nos puedas hacer entre esos conceptos me parece que es interesante. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente, como se dio cuenta Gramsci, no exclusivamente, pues se han dado cuenta también los otros pensadores marxistas, el cristianismo es la base de nuestra civilización, nos guste o no nos guste, es decir, es la base, algunos le dicen ideológica, otros le dirán religiosa, espiritual, de nuestra civilización. Si nuestra civilización se dio así, de ese modo, entonces evidentemente el cristianismo es dominante en ese punto. Y acá me voy a referir más bien a Gramsci, a lo que dice Gramsci, que es mucho más claro que los demás, porque lo otro lo tenemos que encontrar un poco como leyendo mucho. Gramsci va a decir, ¿cuál es el problema con el cristianismo y sobre todo con la iglesia, ¿no? que es el objetivo número uno del ataque cultural de Gramsci? Dice, ha logrado meter en un mismo grupo a sectores sociales distintos, desde el más pobre al más rico, y le ha logrado dar un sentido a la muerte. Filosofía de las modernas le ha dado, y tiene una noción de trascendencia, es decir, se resume en algo que trasciende la vida terrena nuestra. Entonces, es ahí su peligrosidad, digamos, es ahí el punto de ataque. Si yo quiero lograr una sociedad inmanente, que es lo contrario de trascendente, es decir, que no se a la existencia concreta, tengo que atacar el presupuesto básico, fundamental del cristianismo, y la antropología es absolutamente contraria, es decir, es un hombre de la materia al servicio del espíritu, y esto es lo contrario, es decir, la supresión de lo espiritual en fines humanos puramente materiales. O sea, ahí hay una oposición clara, básica. Ahora, la relación histórica que ha tenido siempre ha atacado no solamente la estructura religiosa, porque fíjense que en Rusia no le importó tanto acomodarse con la estructura religiosa ortodoxa, que sigue existiendo hasta el día de hoy, se acomodó a las nociones básicas, a las nociones mentales, a la parte que tiene que ver con la mentalidad. Ahí atacó fuerte el marxismo, el comunismo concreto, histórico, en Rusia, en Rumania, en los lugares donde se dio, ¿no? Atacar lo que queda en las mentalidades estructurales de la civilización. Y ahí ha sido implacable. Por eso vamos a ver que como el capitalismo sigue cada vez más vivo, más fuerte, cada vez más concentrado. Sin embargo, estas cosas se han acabado. Es decir, la religiosidad, entendida como mentalidad religiosa en la población, no existe más. Es hasta ridículo hoy plantear
en ámbitos académicos, algo que llegue a la trascendencia. Y en eso ha tenido mucho que ver las distintas cristalizaciones, comunismo, socialismo, en cuanto han tenido poder de decisión sobre la educación, etcétera, han atacado ahí fuertemente, fuertemente, porque ataca más bien el presupuesto mental, que es mucho más importante que atacar una estructura que la puedo cooptar, la puedo aliar, la puedo comprar, lo que sea. Gracias, Mauro. Ahora quería preguntarte de otro vínculo muy importante que tiene que ver también con este curso, que es el vínculo del marxismo y políticas varias, que ya las hemos hablado, con el liberalismo y la manifestación política, si se quiere, del liberalismo, que podría ser la democracia republicana y sus instituciones como los parlamentos, como las constituciones. ¿Cómo se vinculan estas ideas? Bien, como dio como se hizo manifiesto en la reunión que se hace apenas triunfa la Revolución Rusa, la orden fue utilizar como instrumento las instituciones liberales, no en tanto en cuanto significan algo en sí mismo, como pueden ser derechos civiles o libertades de cualquier tipo, como los planteó el liberalismo clásico en la época post-ilustrada, de la Ilustración, eh, sino en cuanto a instrumento para romper, es decir, en tanto en cuanto rompan estructuras establecidas, partido luchamos por la democracia, pero en realidad no se manifiesta con ningún, o no se identifica el sistema pelado, para decirlo así, intelectual marxista con ninguno. Siempre va a ser va a tener un valor instrumental o de medio para alcanzar el poder, para tener posición de dominio. No nos extrañemos que un marxista convencido, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? No hay que juzgar a los seres humanos a partir del esquema marxista, ¿no? Pero eh, la, ¿cómo es? Eh, vamos a ver que en tanto y en cuanto las agrupaciones que se dicen marxistas toman el poder y pues se le acabó el pluralismo y la tolerancia a la disidencia, etcétera, en general son perseguidas, no solamente en los regímenes totalitarios, sino hasta en los regímenes democráticos o republicanos, como en la República Española, y en muchas manifestaciones históricas de repúblicas o democracias de lo que vulgarmente se da en llamar izquierdas, que buscan silenciar la oposición. Por eso digo, tiene un carácter instrumental. Eso ya pertenece a otro ideario, que es el ideario liberal, que bueno, que me imagino que ya se habrá hablado sobre ese tema. Ahora, ¿no hay un vínculo o una semejanza y el marxismo? ¿No tienen algunos puntos en común? No, digamos, tienen, a ver, sustanciales en común, distingamos sustancial de accidental. Eh, Sustancial en lo que pertenece al ser y a la esencia del marxismo, no lo veo, digamos. Accidentalmente sí, porque han coincidido los dos en desestructurar una civilización, y yo acuerdo con esto, uno tiene una idea un poco, los que me conocen, eh, eh, distinta de mí, pero yo acuerdo con que la sociedad que rompió el liberalismo y posteriormente el marxismo, se apoyó en las reformas liberales, por supuesto, fue un gran apoyo, era una sociedad represiva, es decir, tanto en cuanto era una sociedad represiva y en cierto modo autoritaria, no lo es menos la actual, pero lo era, y lo era de manera mucho más frontal. Ahí coincidió, digamos, en tanto en cuanto yo descubro una situación inicial de injusticia, en este caso supresión de la libertad, a ver, para yo lograr, lo digo en uno de los artículos, ¿no? Para yo lograr el seguimiento de las masas, necesito incitarlas emocionalmente. Es decir, si una injusticia o un abuso es real, mejor, pues mejor que lo liberalismo lo va a buscar en su concepción de ser humano, etcétera, va a buscar una solución concreta,
no va a buscar ponerse permanentemente en contra, va a buscar, en tanto en cuanto se respeten las libertades, el libre albedrío, mientras más libre sea el desarrollo de los seres humanos, no importa después las consecuencias, eso para analizar el liberalismo, va a buscar eso, y se va a perfeccionar el liberalismo. El marxismo va a entrar permanentemente en contradicción, va a romper hasta que quede la nada. En tanto en cuanto haya un elemento que promover. Y en eso sí veo que no tienen que ver. Se los ha confundido por su accidental coincidencia en fines políticos concretos, pero no tienen en esencia que ver. Uno plantea una oposición a una sociedad represiva en busca de una libertad concreta, clara, y la otra plantea la libertad en tanto en cuanto puedo romper lo que ya está establecido. Después, si te voy a permitir libertad o no, ya veremos. Gracias, Mauro. Te leo. Acá una pregunta interesante de Elvira Hispani. Para el marxismo, ¿qué significa el derecho? Y yo diría que el derecho, entendido desde el punto de vista de la dialéctica marxista, el derecho sería una construcción humana, no sería nada que surgiera de la naturaleza. Construcción humana propuesta por el sistema opresor para justificar su dominio sobre el oprimido. Esa sería la concepción del derecho planteada como praxis, ¿no? Por tanto, se debe reformular, y es decir, como es una construcción arbitraria, primero que en la sociedad liberal debe ser destruida, o en la sociedad concreta esta de civilización nuestra tiene que ser destruida, pero no hay nada, que eso los liberales sí, los liberales te van a decir, existen en la naturaleza humana ciertas condiciones de libertad, para el marxismo no, entonces el derecho pasa a ser una construcción arbitraria que no solamente puede reformularse, sino que en este caso particular, dado que deriva de una relación de opresión, debe ser destruida. Así que no, por supuesto, en un marxista convencido, que eso es difícil juzgar, no todos los que hoy se dicen marxistas son convencidos, no hay que creerle que me plantee un derecho, porque no hay nada estable. Estar por encima del cuestionamiento dialéctico, no, imposible. Mauro, te traigo ya un poco más a la parte histórica y más cercana. Tenemos el caso de Cuba, si se quiere, como el primer triunfo del comunismo en América Latina, allá por el año 59, una dictadura que se mantiene hasta la actualidad. El caso de las distintas fuerzas guerrilleras o subversivas que hubo por toda América Latina. Tenemos el indigenismo marxista de Mariátegui, tenemos, ya llegando más a nuestra era, tenemos el caso de Venezuela. Bueno, ¿cuáles serían para vos tus principales comentarios sobre el proceso y la expansión o el desarrollo de la en América Latina, como del triunfo o la acción, aunque no haya sido triunfo, de proyectos políticos concretos que levantaban estas banderas? Bueno, digamos, en tanto en cuanto se relacionan con el marxismo teórico, como planteé yo. Así es. En general acá han surgido los grandes grupos que acá se manifiestan en los 70, en el contexto de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Buscaban, sin duda, la reformulación de las bases de la sociedad, y siempre vamos a ver el mismo esquema. Vamos a ver una situación inicial de supuesta, pretensa o cierta, no importa, de abuso concreto, ¿no? Y un planteamiento que no se limita a ese abuso, sino que va mucho para el grado de éxito que pueda llegar a haber tenido cada movimiento, le fue dando su propia forma, ¿no? La guerrilla acá, por ejemplo, acá en Argentina específicamente, la guerrilla que buscaba, bajo la excusa de la
no libertad política, que en realidad significaba la participación del justicialismo, que ese fue el punto clave con el que la guerrilla encontró su manera de manifestarse, buscaba un puesto inicial que era la falta de libertad política y quejarse de los distintos golpes o no, a veces se dieron fuera de los golpes militares, plantear un cambio estructural de la sociedad. No se dio en casi ningún caso, generalmente se cristalizaron en movimientos más o menos en general estatistas, eh, haciendo más bien, yo creo que la lucha que hicieron fue más bien cultural, terminaron influyendo más bien en las concepciones culturales de América Latina y terminaron atacando, como digo yo, la concepción cristiana de América Latina, que era muy fuerte. En economía, en otras cuestiones, no se cambió, incluso no se cambió mucho, ni siquiera la dependencia. Yo le decía los otros días, daba un ejemplo, ¿no? De el Che Guevara en Cuba. El Che Guevara, en un momento cuando se le da la cartera económica, plantea una Cuba independiente, económicamente, autosuficiente, que en realidad era luchar contra todo el imperialismo al cual fue sujeto Cuba en 2 años, y él estaba planteando destruirlo, por supuesto, fracaso, ¿no? Que fracaso, no lo dejaron. Le dijeron, no, vos andás a hacer la revolución, que ese papel está cumpliendo. Vamos a seguir siendo monopolio de azúcar, y vamos a seguir con un monocultivo, perdón, de azúcar, y vamos a venderlo a través de México. Es decir, no venga a cambiar la estructura productiva de Cuba, porque eso no va a cambiar. Es decir, han sido muy tímidos en cuanto a cambiar estructuras políticas y económicas concretas. Normalmente le han dado mucho peso al Estado. Aunque acá podemos decir que pero que no fue un movimiento claramente, han dejado un peso grande del Estado, no han acabado con la dependencia ni con los problemas estructurales, políticos y económicos, pero sí han influido, yo veo mucho, en la parte cultural. Se han ganado a la gran masa de estudiantes y de gente joven a consignas marxistas, o mejor dicho, no lo van a decir así, a consignas contra nuestra civilización, el indigenismo, etcétera, se dedican en tanto en cuanto rompe la estructura cristiana. Yo no creo que a ninguno de los que plantea seriamente la cuestión del indigenismo le interesaría volver a una estructura como la de los aztecas o la de los incas, que eran muy durísimas y muy religiosas en el fondo. Tanto en cuanto rompe la estructura cristiana dominante, listo, tomamos esa bandera. Acá la guerrilla, los movimientos han logrado cambios estructurales grandes, las mafias siguen siendo más o menos las mismas, se han aliado con ellas o no, pero han tenido más bien un papel cultural y de fuerte involucramiento del Estado en la vida de las personas. No sé si es apuntado a otro punto la pregunta. No, está bien. Te quería traer acá a Argentina para puntualizar cuál ha sido la influencia del marxismo y del comunismo, del socialismo en Argentina, sobre todo vinculándolo con el otro concepto que estudiamos en la segunda clase, que es el de populismo, si tenés algún comentario conceptual o comparativo con ese concepto, y con el peronismo, que teniendo en cuenta que nos queda la clase de fascismo, pero bueno, algún comentario sobre el caso argentino. Bueno, acá esto con lo que pasó en la época de Perón. Perón, para decirlo así, por eso le tiene tanta bronca el Partido Comunista oficial, la cara visible oficial del Partido Comunista a Perón, porque Perón le arrebata el caballito de batalla más claro que existía en ese momento. No se planteaban otras cosas que ya existían, pero no se planteaban otras revoluciones, se planteaba la revolución obrera, y Perón les quita, Perón siendo lo que sería para un
fascista, militar, más bien simpatizante del nacionalismo, le quita la clase obrera, o mejor dicho, satisface a la clase obrera de modo de que no tiene reivindicaciones con la cual tengan que buscar un partido marxista para manifestarse. Entonces eso hace que haya una conmoción interna en los grupos marxistas acá argentinos, se dividen. Unos van a hacer la contra Perón y van a intentar influir, incluso hacer los gobiernos militares en algún momento, y otros van a intentar decir, no, resignifiquemos el peronismo, característica que se va acercando cada vez más a planteamientos marxistas, que se llamó entre, lo tendrán que haber visto, y adquirió un fuerte carácter populista, popular, porque de eso estaba revestido el peronismo, ¿no? Y además, siempre, tradicionalmente, o históricamente, podemos decir, la izquierda se ha visto reflejada con ser movimientos populares, hasta en los lugares donde no fue todos marxistas, pero en general siempre han tenido esa visión como que somos los que defendemos el pueblo porque nos autodenominamos defensores del pueblo, de praxis del lenguaje, ¿no? Somos el pueblo no es porque realmente la mayoría adhiera, es porque dicen ser el pueblo y eso es un elemento de praxis. Y adquirió características muy particulares. Acá no se puede generar un movimiento más o menos masivo sin involucrar a favor o en contra el peronismo. Y ha tenido esa matriz, digamos, la Argentina de todas las tendencias, se ha vinculado a favor o en contra a partir de la matriz que engendró el peronismo. Pero que hoy el peronismo, o el populismo de izquierda, que se dice peronista, mantiene más elementos del marxismo que del peronismo clásico, para decirlo así, que sí es una doctrina más o menos, o tenía por lo menos, es claro, la agenda cultural en todo lo que son leyes de estas que buscan la ruptura social y las concepciones sociales de familia, de varones, mujeres, etcétera, se han avanzado muchísimo los gobiernos de Mujica los gobiernos, y el gobierno de kirchnerismo acá, que siempre van a ir con esa agenda cultural clara, y a la vez mantener un populismo fuerte para tener una adhesión política que les permita mantenerse en el poder. Digamos que hoy el populismo es una eh, por el sistema electoral como funciona. El que no es populista pierde la elección. Hasta Macri intentó ser populista en algún momento. Tiene un origen, digamos, indiscutiblemente contrario, ¿no? A eso. Mauro, ¿y cómo viró, cómo fue el giro de Perón y del primer peronismo, de un nacionalismo católico, para ponerle alguna etiqueta, hacia todos, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con el Ministerio del Género, la Mujer, bueno, con esta agenda actual? ¿Cómo fue? Oh, Obviamente estamos hablando de varias décadas, sí, sí, sí. pero ¿cómo fue ese cambio? Por eso es muy interesante porque se ve un planteo dialéctico claro, clarísimo. El punto de ruptura, el punto donde se pone la ruptura, es el y la persecución al peronismo, que si no lo hicieron a propósito, les vino de perillas a la línea de John William Cook. Es decir, el peronismo tenía una línea que se estaba formando en Cuba a fines de los años 50, que era a partir de la tricontinental, de esta conferencia cultural marxista, sí, allá en Cuba antes de la revolución comunista, pero mucho porque toma el poder, y John William Cook es como el punto clave de esa tendencia. Aprovecha como rápidamente en un esquema político que estaba dirigido hacia la tercera posición, que no buscaba ni siquiera aliarse con un bando o con el otro del contexto internacional de Guerra Fría, le da la excusa perfecta para transformar esto en un proceso dialéctico de persecución. El decreto 4160
ridícula, grotesca al peronismo, que uno a veces se pregunta si no fue hecho a propósito, es decir, porque a partir de eso se logra la postura de oprimido. El peronista pasa a ser un oprimido, pasa a ser un perseguido político, que además tiene como enemigo a un gobierno militar. La revolución del 55 fue claramente tiene alianza con Estados Unidos, y ahí le ayudan al esquema este, que lo van a mantener hasta el día de hoy. El esquema: somos los perseguidos del imperialismo internacional. Entonces, a partir de eso, el peronismo empieza a tener un desarrollo dialéctico. Somos los perseguidos políticos que sacan a los militares a reprimir a la clase obrera, cosa que va a hacer Frondizi. Frondizi es muy interesante, el papel. Voy a instaurar el marxismo en 2 años. Y todos esperaban el comunismo. No, él instauró una dialéctica marxista. El plan Conintes de contención represora a la huelga y el movimiento de trabajadores que hubo decepcionados del acuerdo que tuvo con Perón en el exilio, termina dándole el típico planteamiento dialéctico. Los pobres oprimidos, perseguidos por la élite a través de la fuerza militar aliada con los Estados Unidos. Y ahí se armó esa especie de dialéctica que Perón manejó hábilmente desde el exterior, sin ser parte o sin querer, porque él siempre se confesó que no fue marxista, pero vio la posibilidad de volver al poder a través de eso, y se va conformando cada vez una agenda más parecida, planteamientos desde el punto de vista buscaban romper las estructuras básicas de la sociedad, de la civilización, que ellos llamaban burguesa, etc. Se da esa simbiosis que, no, por más que Perón se sacó de encima a la línea de izquierda, no se la pudo sacar más el peronismo de ahí en adelante. Es más, la línea clásica del peronismo murió, no tuvo más manifestaciones, es más, se estrelló. Se estrelló con López Rega y la represión clandestina a la guerra. Se estrelló, quedó absolutamente desacreditada, y lo que quedó terminó siendo una especie de peronismo populista, más bien de tendencia de izquierda. Y la tendencia de derecha del peronismo se transformó en liberal, con Menem, pero ya venía desde antes. Entonces, adquirió ese perfil que va a tomar el entrismo, y manifestado claramente con la agrupación Montoneros. Y no lo abandonó más. Y cada vez que se tuvo que promover una agenda populista, para decirlo así, o mejor dicho, cada vez que se manifestó el peronismo populista después de Menem, ha sido con estas tendencias, son más bien progresistas, digamos. El caso de Menem es un caso raro, digamos, raro que haya venido desde el peronismo, pero bueno, tocó a él, qué sé yo. Mauro, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Sí, veo, sí. Agradezco también los comentarios de la gente que he podido ver, que espero que les hayan entendido, les haya gustado la clase, pero sí, me imagino que hay un montón de preguntas. Me interesa Mauro, que hagamos dos, Sí. dentro de lo que se puede. Hay muchas preguntas, bueno, hablamos del tema Latinoamérica y el tema de la iglesia y el tema del cristianismo como, bueno, como actores centrales de esta clase, y de alguna manera acá invocan a la teología de la liberación, que también, bueno, hoy en día hay una persona que cada vez tiene más volumen político y cada vez tiene más influencia, que es Juan Grabois, que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. La vinculo a la pregunta de Charlie el Franco, que pregunta si el kirchnerismo no representa más a lo que Marx definía como el lumpen proletariado que al proletariado propiamente dicho.
bueno, tiene que ver un poco con la decadencia y el empobrecimiento, si se quiere, permanente que ha habido en la Argentina desde las últimas décadas, pero la pregunta sería, ¿cómo vinculás el peronismo, la iglesia, porque de alguna manera el Papa, Grabois reconoce en el Papa a su único referente, y estos movimientos que ya prácticamente el sindicalismo clásico, es decir, el del sector privado, el sindicalista a lo Lula, que trabajaba, digamos, en una planta, o en la Ford, o en la Volkswagen, ya prácticamente ha sido reemplazado por los sindicatos de los cartones senegaleses, de los limpiavidrios, de los naranjitas, bueno, y de alguna manera el peronismo se sigue erigiendo como la representación de esos sectores que cada vez son más amplios. Sí, una cosa primero, nunca tomemos un concepto estable en el marxismo. Todos son resignificados a lo largo del tiempo, así que lo que significaba lumpen en esa época significar ahora, en la realidad diametralmente distinta o muy diferentes. Siempre son resignificados, porque es así la dialéctica, permanentemente cambiando el ser a partir de la acción. Acá, el elemento que tiene toda esta supuesta preocupación social tiene fines, el de excitar la sensibilidad. Es decir, el mundo, uno no sabe más si ha sido por el cristianismo o por el discurso marxista de los últimos 150 años, se tiene una visión, o la mezcla de las dos cosas, ¿no? Positiva del que se preocupa del pobre, sea por caridad o sea por que es el instrumento de lucha, por lo que siempre vende, para decirlo en cierto modo, el ser, estar del lado de los pobres, ¿no? Hace poco cierto líder político dijo, yo estoy siempre del lado de los más necesitados, de los que menos tienen. Entonces eso es como que rompe barreras emocionales. Uno dice, ay, qué lindo, dijo pobre. Y tiene un valor de praxis, del lenguaje muy, muy claro, y con la teología de la liberación y el tercermundismo, si bien tuvo un surgimiento en las estructuras de la iglesia, en una estructura de la iglesia que ya estaba, que era una cáscara vacía, que se estaba olvidando del ser humano, y la respuesta a eso fue una teología con muchos elementos de dialéctica marxista, muchos elementos. ¿En qué grado fueron conscientes o no fueron conscientes? Bueno, cada uno habrá sabido si era consciente o no era consciente de que el marxismo y el cristianismo son cosas totalmente, el ser por el ser mismo y el no ser por el no ser. Pero bueno, sin duda hubo un contexto que promovió el surgimiento de ese grupo, pero hoy es utilizado políticamente. Es decir, se utiliza políticamente el arrastre que puede tener la estructura eclesiástica, lo tiene, con todo lo desprestigiada y quebrada que tiene la estructura eclesiástica. Y porque, digamos, si vamos al cardenal, estuvo lejos de esas tendencias eh, eclesiásticas. Sin embargo, hoy se hace un uso inteligente de soy el papa de los pobres, yo soy el presidente de los pobres, y los pobres siempre insistimos, volvemos, casi que no da la imagen del pobre como Cristo, pero pegan el palo, y se hace es decir, ni Grabois tiene nada que ver con, ni la religiosidad del Vaticano tiene mucho que ver con la opción por los pobres, en muchas de esas cosas, más que como una herramienta política. Así que hay una utilización muy clara de las cuestiones políticas
dirigidas a una sensibilización generalizada del público, ¿no? Que recibe ese discurso. Mauro, entonces que de alguna manera lejos están estos actores de querer una emancipación de los pobres, es decir, que abandonen su condición de tales, porque eh, esa sería tu opinión, digamos. En lo que uno creería es que un cristiano o un marxista, lo que uno podría pensar, o un peronista, es que el pobre cartonero deje de ser un pobre cartonero y pase, no sé, un trabajador de clase media. Eh, ¿cómo ves eso? Y nunca lo van a decir, pero nadie va a decir eso porque se tira tierra encima. Ahora vamos a los resultados concretos. Eh, acá las tendencias de toda esta agrupaciones progre en Argentina ha sido la de al efecto capitalismo o supracapitalismo, que terminan generando más pobres, digamos el caso. A ver, el modo en que con los gobiernos acá progresistas, no niego con los otros tampoco, se enriqueció la línea Soros y Open Society y todos sus asociados. Fue tremenda. Entonces, acá, es decir, el pobre nos necesita de batalla masivo, que eso es lo que importa, su número, masivo, donde tengo, como digo yo siempre, la proposición de una sociedad utópica o mejor, etcétera, sigue siendo una zanahoria que va colgando, porque en realidad no, en concreto no. Acá el día que se luche contra la propiedad, el terrateniente va a ser el Estado y los asociados al Estado, y si no va a ser la gente. Si no, deberían eh, promover la propiedad familiar o algún otro tipo de conservación. Los ataques, eso lo va a terminar sufriendo como siempre la clase media, el pequeño mediano propietario, y lo va a beneficiar al Estado y a sus servidores y a estos grandes, súper grandes, que son los que asocian, sostienen y mantienen al Estado, ¿no? Pagan sus elecciones, etc. Ya estamos en la actualidad y cerrando la clase, te llevo una pregunta relacionada a la pandemia y a la cuarentena. Una pregunta que nos deja Patricia Maqueda, dice, hablando de romper, esta pandemia, por lo menos en la Argentina, ¿no está rompiendo con muchas estructuras establecidas? ¿O no es un campo propicio para romper con muchas estructuras? Sí, 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 sí. Es más, lo dijo el presidente. Como que después de esto se va a partir, como que va a achatar bastante a la población de la Argentina. Yo creo que independientemente de los fines internacionales, por no meternos con esta cuestión de la OMS, etcétera, acá en Argentina se aprovecha el contexto para un ataque grande a los que todavía no dependen del Estado, de modo de subordinarlos al Estado, eh, y eso es lo que están sufriendo. Por eso yo creo que estas medidas van a continuar mucho en el tiempo, se va a ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, hasta terminar de que la fuerza productiva independiente del Estado. Independiente, y yo agregaría, del Estado y de los poderosos interesados en y cómplices del Estado, sostenedores del Estado argentino, que van a comprar esos activos a dos mangos, está pasando hoy, y la sujeción de la población a una especie de socialismo, pero va a ser una cosa nueva, porque hoy los métodos de un socialismo en cuanto al control de los medios de producción. La Unión Soviética, nos vamos a reír de la Unión Soviética, porque los métodos efectivos de control que existen hoy en la Argentina, la compra de software, por ejemplo, para controlar redes sociales, etcétera, que se hizo hace unos años atrás, eh, da un grado de control sobre los seres humanos mucho mayor que pudo imaginar la mejor Unión Soviética o 1984, que recomiendo toda la lectura de ese libro de Orwell, esa novela muy interesante. Pero echando el contexto para ir a eso.
no sé qué reacción puede llegar a haber de política o de otro tipo en la población. Y que se pueda hacer, porque evidentemente en un contexto así de encerramiento compulsivo no se puede hacer mucho. Gracias, Mauro. Te leo algunos de los comentarios que nos dejan. Miguel Gómez Pombo dice, impresionante, cada clase es mejor que la anterior. Sandra Fada dice, muchísimas gracias por escucharte y verte después de tanto tiempo. Gracias, Grego, y nos vemos la semana que viene. María Teresa Nanini comenta El Gran Hermano, sobre 1984 de Orwell. Georgina Bortoleto dice, excelente. Marcela Sadov dice, Grego, las leyes sobre su jubilación son un claro ejemplo de populismo. Lucía María Cecilia Galgo dice, muy claro el expositor, gran material adjunto, gracias. Marcela Sadov dice, Marta Calviño, gracias por la clase. Adriana, el modelo La Salada es la más acabada de lo que le conviene al populismo. Sandra Gastaldi dice, luego instaurados en el poder, los pobres siguen existiendo, pero no los reconocen. En la Unión Soviética fue muy claro el abandono de las clases campesinas y de los mineros. Adriana Inés Flores dice, Bergoglio es un populista más. Marta Calviño dice, y Adriana Flores dice, no sé ustedes, pero me aleja todo tipo de interés de hablar de Bergoglio o cualquier burócrata religioso. Daniel Eldet, Elvira Hispani, gracias, muy buena clase. Organización del Instituto Aren, gracias. Bueno, muchísimos comentarios, Mauro, la verdad que todos muy positivos. Yo estoy contentísimo, digo mi opinión personal con esta conversación con vos. De alguna manera a mí me enorgullece tener amigos, digamos, de tu calidad intelectual, me honra, y bueno, estoy muy, muy orgulloso y muy, sí, de alguna manera poder compartir con este hermoso grupo del Instituto Arendt las charlas que por ahí nosotros hemos tenido cientos de veces en privado, o tengo el privilegio de tener en privado con vos, poder de alguna manera difundir esto con más gente, la verdad que me gusta, me emociona, me encanta. Así que bueno, estoy contento porque anduvo bien la conexión, porque salió todo bien, contentísimo con eso. Agradecerte por tu claridad conceptual, por tu poder de síntesis, y la verdad que, bueno, me voy muy contento, Mauro, y bueno, y espero que todos estén también contentos. Nada, te dejo para Sí, un saludo final y recordarles a todos que no se olviden que el jueves que viene tenemos la clase de fascismo. Así que Mauro, bueno, sí, si querés yo agradecer, acá con cosas en el chat, agradeciendo en general, lamento no poder hacerlo individualmente, pero les agradezco mucho porque a mí en este contexto tan difícil me ha resultado muy reconfortante dar clases, charlar de temas con cierta profundidad. Así que bueno, los invito a, como siempre le digo a mis alumnos, no que el discurso mío, porque esto, por supuesto, por más elaborado que haya estado y por más que yo, son las conclusiones que yo, mi inteligencia ha sacado de estas cosas, pero cada uno tenemos la nuestra y podemos descubrir cosas que yo no descubro y ver cosas que yo no veo, y invitación a esto, a estudiar en profundidad. Yo el libro que me abrió los ojos, acá lo tengo, se llama Marxismo-Leninismo, se ve al revés, pero bueno, de Jean Husset, es un escritor francés, él me abrió los ojos respecto a la dialéctica y todo lo demás, y es muy importante esto, yo me quiero dedicar a un tema, no quedarme con lo que dice uno, porque si no uno empieza a saber por autoridad, y el saber por autoridad es absolutamente limitado y se basa en la fe. Entonces, estudiar, profundizar, hoy hay elementos, hasta ahora en Internet se sigue pudiendo consultar de manera más o menos libre, así que los invito a eso, a estudiar en profundidad los temas, porque vamos a enriquecer mucho nuestros conceptos sobre las demás cosas, hasta entender cómo es, mañana, pasado, la próxima reunión que va a ser sobre el fascismo. Entonces, es interesante el enriquecimiento que se puede lograr estudiando en profundidad un tema que me interese, por supuesto que me guste,
y les agradezco muchísimo a todos porque me ha sido un ambiente muy cómodo para dar esta charla y desde mi casa, que es una situación un poco, pero muy linda a la vez. Así que gracias a haberme dado el lugar a vos, Grego, miembro del Instituto Hannah Arendt, con el que me siento muy, muy cómodo. Sí, quiero decir que Mauro estuvo cuando inauguramos el Instituto Arendt Córdoba en 2018, en las aulas de la Facultad de Arquitectura, así que bueno, al igual que Antonio María y que Andrés, es ya un clásico del Instituto Mauro. Así que bueno, ahí ya la vamos a volver a mandar por mail para que todos lo tengan. Mauro, te están pidiendo que pases el título del libro, así que bueno, después o ese Sí, libro, todas las recomendaciones bibliográficas que quieras hacer, después Mauro me la pasás y las mandamos por mail. Así que no se preocupen por ninguna de las dos cosas. sí, sí, yo voy a mandar una lista de libros de los que yo cité mientras estuve dando la clase. Eh, el puntapié para poder ir agregando lecturas, ¿no? Y voy a pasar las diapositivas también para los que pidieron, estas 3 diapositivas que yo hice, las paso también para que las compartan. Excelente, gracias Mauro, un abrazo enorme y gracias a todos. Me alegro mucho de haber compartido esta nueva clase con ustedes. Les mando un abrazo enorme y el jueves que viene. Chao, Adiós, chao. adiós Gaspar y toda la gente. Muchas gracias, Chao. Mauro.